Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio al caso clínico del día de hoy. Yo soy la doctora Tania Gisela Delgado Guzmán, residente de primer año de alergia de inmunología clínica. Y agradezco la asesoría de la doctora Rosa Laura Villarreal González para la realización de esta presentación. Bueno, tenemos como ficha de identificación una paciente femenina de edad de 59 años. Ella acudió con nosotros el 2 de junio del 2021. Su lugar de residencia es aquí en Monterrey. Fue un interrogatorio directo y su ocupación actualmente está jubilada. De antecedentes personales patológicos de importancia, tenemos que ella padece de osteopenia. Actualmente está con tratamiento con vitamina D y reshidrenato y cuenta con una cirugía posoperada de hernioplastia inguinal. Y de antecedentes personales atópicos de importancia, ella refiere aparentemente alergia a la penicilina a los 30 años de edad. Su motivo de consulta fue valoración para la aplicación de vacuna COVID-19, que realmente es un motivo de consulta que los alergólogos tienen frecuentemente y sobre todo pues ahorita en la actualidad debido a que está la vacunación por la pandemia. La situación actual del COVID-19 a la fecha del 28 de junio se han reportado a nivel mundial 180.817.269 casos confirmados, de los cuales 3.923.238 han sido defunciones. Y a la fecha del 28 de junio del 2021 se han aplicado en total a nivel mundial 2.660.756.547 dosis de vacuna, que como podemos ver, pues todavía falta gran cantidad de que se vacune. ¿Cuál es la situación actual en México? Bueno, actualmente hay 0 estados en semáforo rojo, 5 se encuentran en semáforo naranja y 8 se encuentran en semáforo amarillo. Nuevo León se encuentra en semáforo amarillo y 19 estados de la República Mexicana se encuentran en semáforo verde. Pero como ya sabemos actualmente, pues los casos han ido aumentando. Los casos confirmados en México se reportan 2.503.408. Las defunciones son 232.521 y las dosis de vacuna aplicadas en México son 42.155.839. Las reacciones a las vacunas. Bueno, las vacunas constituyen los medicamentos más eficaces en salud pública, ya que controlan y previenen la propagación de enfermedades infecciosas y pues sobre todo en la actualidad por la pandemia. Lo que dicen los artículos es que a mediados del siglo XX muchas enfermedades infecciosas se redujeron y eliminaron por el uso de las vacunas. Y lo que se considera es que las reacciones alérgicas se han presentado en 1% casos por millón de vacunas y las reacciones anafilácticas se han presentado en el 0.3 a 2.1% por millón de vacunas. Las reacciones a las vacunas muchas veces van a provocar en la sociedad miedo y ansiedad, y esto va a hacer que las personas pues no quieran aplicarse la vacuna cualquier vacuna, pero sobre todo ahorita pues en la actualidad la vacuna del COVID. No todas las reacciones inmediatas que ocurren en asociación con las vacunas son verdaderas reacciones alérgicas. Por ejemplo, pueden llegar a presentar enrojecimiento o disnea y por eso es importante estratificar el riesgo para evitar la vacunación. La CDC demuestra que 175 posibles reacciones alérgicas graves, de las cuales 86, o sea, es decir, el 49%, fueron reacciones alérgicas no anafilácticas. ¿Cuál es la etiología de las reacciones a las vacunas? Bueno, las reacciones a las vacunas no van a ser producidas por los ingredientes activos, estos van a ser producidas por los ingredientes inactivos, que son los excipientes, que pueden ser la proteína del huevo, el formaldehído, la gelatina, la neomicina, el polietilenglicol y el polisorbato y el timerosal. ¿Qué significa los excipientes? Bueno, estos van a estimular una respuesta inmune más fuerte,
van a prevenir la contaminación por bacterias y van a estabilizar la potencia de la vacuna durante el transporte y el almacenamiento. Por lo que los excipientes es el principal contribuyente a reacciones específicas mediadas por IgE e inmediatas asociadas con las vacunas. ¿Por qué se ha puesto el polietilenglicol y el polisorbato en las vacunas del COVID? Esto es debido a que van a mejorar la solubilidad en agua de los fármacos y las vacunas y pueden llegar a provocar reacciones alérgicas. El polietilenglicol anteriormente no se ha usado en ninguna vacuna. Sin embargo, el polisorbato se dice que raramente va a causar una reacción alérgica a la vacuna. Sin embargo, la primera reacción a la vacuna con polisorbato ocurre por sensibilización previa a polisorbato 80. El polietilenglicol en la vacuna del COVID-19, bueno, se va a incluir una nanopartícula pegilada que esta va a encapsular el ARN mensajero y altera la degradación enzimática del ARN mensajero. Va a aumentar la solubilidad en agua, así haciendo que aumente la biodisponibilidad de la nanopartícula lipídica. Entonces, actualmente, ¿cuáles vacunas están aprobadas por la OMS? La Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, la Sinovac, la Sputnik, la Sinopharma, la CanSino y la de Johnson & Johnson. La mejor vacuna es la primera que va a estar disponible. Todas las vacunas autorizadas son seguras, efectivas y estas van a reducir el riesgo de enfermedad severa. Por ejemplo, la vacuna Pfizer se pueden vacunar en pacientes mayores a 12 años, son 2 dosis con un intervalo de 21 días. Y el esquema de vacunación completo va a ser 2 semanas después de la segunda dosis. La vacuna Moderna se puede aplicar en pacientes mayores de 18 años y también son 2 dosis con un intervalo de 28 días. Y el esquema de vacunación va a estar completo 2 semanas después de la segunda dosis. Otra vacuna, la Johnson & Johnson, también se puede aplicar en pacientes mayores de 18 años y solamente es una dosis y el esquema de vacunación va a estar completo 2 semanas después de la segunda dosis. Otras vacunas, pues es la Pfizer, que esta, como ya sabemos, pues sí se aplica aquí en México. El ingrediente activo va a ser ARNM modificado con nucleósidos para la glicoproteína de pico S viral de SARS-CoV-2. El alérgeno pues va a ser el polietilenglicol A2000. También contiene pues otras sustancias, una de ellas pues es colesterol, cloruro de potasio, fosfato de potasio, monobásico, cloruro de sodio, sodio dibásico fosfato deshidratado sacarosa y la dosis recomendada son 2 dosis de 0.3 mililitros vía intramuscular con 21 días de intervalos separadas. Otra vacuna es la AstraZeneca, que esta también pues se aplica aquí en México. El ingrediente activo va a ser un vector de adenovirus de chimpancé de replicación deficiente recombinante que codifica la glicoproteína pico S del SARS-CoV-2, producida en células de riñón embrionario humano. El alérgeno pues es el polisorbato 80. También contiene otras sustancias, entre las cuales están L-estidina, L-clorhidrato de estidina, monohidrato, cloruro de magnesio hexacidatado, etanol, sacarosa, agua para preparaciones inyectables. Y la dosis recomendada son 2 dosis de 0.5 mililitros por vía intramuscular con un intervalo de 4 a 12 semanas. Otra vacuna, la Moderna, que esta no se aplica aquí en México, sí se aplica en Estados Unidos. Su ingrediente activo es el ARNM modificado con nucleósidos fosfars-2 pico viral COV2 glicoproteína. El alérgeno pues es el polietilenglicol 2000. Otras sustancias que contiene es el ácido acético, acetato de sodio y sacarosa. Y la dosis es 2 dosis de 0.5 mililitros por vía intramuscular con un intervalo de 28 días separados. Otros tipos de vacuna, pues es la Coronavac, que es la Sinovac. Esta también se aplica aquí en México. Es un tipo de vacuna inactivada. El excipiente va a ser el hidróxido de aluminio, el hidrógeno fosfato de disodio, dihidrógeno fosfato de sodio y cloruro de sodio.
Otra vacuna pues es la CanSino, que esta también se aplica aquí en México. Es un tipo de vacuna compuesta por un vector de adenovirus recombinante tipo 5 y no cuenta con ningún excipiente. Otra vacuna autorizada es la Sinopharma. Esta no se aplica aquí en México. Este tipo de vacuna es SARS-CoV-2 inactivado con adyuvante de hidróxido de aluminio y su excipiente va a ser el hidróxido de aluminio. Otra vacuna es la Covaxina, que es un tipo de vacuna inactivada y no cuenta con ningún excipiente. Otra vacuna es la Sputnik V, que esta es una vacuna vector de 2 componentes no replicante, adenovirus, contra la glicoproteína de pico S. Y este tiene como excipiente de importancia el polisorbato 80. Y otra vacuna es la Epivac Corona, que esta es una vacuna peptídica con adyuvante de alumbre y su excipiente va a ser hidróxido de aluminio, de hidrógeno fosfato de potasio, cloruro de potasio, entre otros. Bueno, entonces tenemos que el polisorbato y el polietilenglicol van a servir como excipientes en varias vacunas. El polisorbato ya se usaba anteriormente como excipiente ya en vacunas reconocidas. Una de ellas, entre las más importantes, pues es la influenza, que depende del tipo de vacuna, puede contener polisorbato 20 o ya sea polisorbato 80. Otra vacuna que contiene polisorbato es hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, la vacuna Zoster. Y de las vacunas del COVID que contienen polisorbato 80, pues es la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. Y las vacunas que contienen polietilenglicol A2000 es la vacuna Moderna y la vacuna Pfizer. Entonces, ¿qué pasa con nuestra paciente? ¿Cuál fue su motivo de consulta? Bueno, ella inicia padecimiento actual a los 30 años de edad. Posterior a la ingesta de ampicilina vía oral, ella presenta ronchas generalizadas, las cuales ceden en horas aparentemente sin ningún tratamiento, y ella acude a valoración pues para saber si se puede aplicar la vacuna del COVID-19. Realmente pues la paciente tenía miedo y ansiedad de que le fuera a pasar algo al aplicarse la vacuna. Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación de los pacientes con historias de alergias y orientación para la administración inicial de la vacuna COVID-19? Bueno, los autores de Mass General Brigham, que esta está compuesta por 16 instituciones de atención médica en el área de Nueva Inglaterra y 80,000 empleados en Massachusetts y en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, desarrollaron ellos un plan de atención para poder estratificar el riesgo de los empleados y así poder guiar a la vacunación COVID-19. Entonces, en esta paciente o cualquier paciente que acude por este motivo de consulta, ¿qué se le debe de preguntar de manera inicial? Son estas 4 preguntas que ellos mencionan. La primera es, ¿tiene antecedentes de una reacción alérgica grave a un medicamento inyectable, ya sea intravenoso, intramuscular o subcutáneo? Nuestra paciente, pues no. La segunda pregunta es, ¿tiene antecedentes de una reacción alérgica grave a una vacuna anterior? No, nuestra paciente refería que sí se había aplicado la vacuna de influenza, que es la que tiene polisorbato, y no había presentado pues ninguna reacción. La tercera pregunta es, ¿tiene antecedentes de una reacción alérgica grave a otro alergeno, por ejemplo, comida, veneno o látex? Y nuestra paciente respondió que no. Y la cuarta pregunta es, ¿tiene antecedentes de una reacción alérgica inmediata o grave a polietilenglicol, polisorbato o polioxil 35 aceite de ricino, por ejemplo, el paclitaxel, que contiene inyectable o vacuna? Y nuestra paciente pues respondió también que no. Entonces, ya con estas 4 preguntas respondidas, ahora sí sale lo que es este algoritmo para poder estratificar nuestro riesgo de vacunación de COVID-19. Entonces, nuestra paciente respondió no a las 4 preguntas y entra dentro de la categoría de bajo riesgo. Que esto, los de bajo riesgo, significa historia de alergia a medicamentos sin anafilaxia, historia de alergia a comida, veneno o látex sin anafilaxia, cualquier reacción a vacuna que no haya presentado anafilaxia,
mastocitosis y los pacientes que tienen rinitis alérgica y asma, y lo que se recomienda pues es una vacunación rutinaria con 15 minutos de observación. Y los de mediano riesgo, por ejemplo, es si responden sí a las preguntas 1, 2 o 3, que estos son los pacientes que tienen historia de anafilaxia a vacuna o medicamento inyectable sin polietilenglicol o polisorbato, historia de anafilaxia a alimentos, veneno o látex, o historia de anafilaxia a una anafilaxia idiopática. Y lo que se recomienda en estos pacientes, pues es una vacunación rutinaria con 30 minutos de observación. Y los pacientes de alto riesgo son los pacientes que van a responder sí a la pregunta 4, que cuáles son estos pacientes, que son los pacientes que tienen antecedente de una reacción alérgica inmediata o grave al polietilenglicol o al polisorbato. Y los pacientes de alto riesgo son los pacientes que tienen, bueno, como ya se mencionó, historia de anafilaxia al polietilenglicol o polisorbato, y ya sea historia de anafilaxia al polietilenglicol vía oral, es decir, el Contumax, que esta es la marca comercial aquí en México. Y estos pacientes de alto riesgo, pues van a necesitar una evaluación para alergólogo para poder ellos fenotipicar clínicamente para ver si se pueden aplicar la vacuna o no, y se considera hacerle las pruebas cutáneas. Otro caso es una paciente femenina de 31 años de edad que ella acudió con nosotros el 7 de junio del 2021. Su lugar de residencia es aquí en Monterrey y fue un interrogatorio directo. De antecedentes personales patológicos, ella refiere hospitalizaciones a los 8 meses de edad por hiperactividad bronquial y múltiples hospitalizaciones por crisis asmática. De antecedentes personales atópicos, refiere asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica, la cual fue diagnosticada a los 3 años de edad, y refiere también tener rash a penicilina. Su motivo de consulta pues también fue valoración para la aplicación de vacuna COVID-19. Bueno, ella inicia padecimiento actual en el 2008. Posterior a la administración de ceftriaxona intravenosa, inmediatamente presenta ronchas generalizadas, angioedema y dificultad para respirar, por lo que acude a hospital particular donde le administran hidrocortisona y clorfenamina intravenosa. Posteriormente, 2 meses después, presenta posterior a la administración de ampicilina intramuscular, ronchas generalizadas y angioedema. Entonces, de acuerdo al algoritmo que ya se mencionó, nuestra paciente entra dentro de la categoría de mediano riesgo. ¿Por qué? Porque es una paciente que tiene historia de anafilaxia a vacuna o a medicamento inyectable sin polietilenglicol o polisorbato. O sea, nuestra paciente tuvo anafilaxia a la ceftriaxona. Ella no negó historia de anafilaxia a alimentos, veneno o látex, y también negó historia de anafilaxia a una anafilaxia idiopática. Sin embargo, pues sí tiene un criterio de importancia. Y aquí lo que se recomienda es una vacunación rutinaria con 30 minutos de observación. Sin embargo, nuestra paciente desconocía, como no se había aplicado ninguna vacuna anteriormente, o sea, no se había aplicado la vacuna de la influenza, entonces, pues se decidió hacer las pruebas cutáneas, y realmente pues ella nunca había usado el polietilenglicol. Se comentó con el maestro y en conjunto pues se decidió hacer las pruebas cutáneas a esta paciente para poder estratificar su riesgo. Entonces, las pruebas cutáneas en el CRAIC se utilizan estos 4 medicamentos, que es el Contumax, el Depomedrol, que contiene metilprednisolona 40 miligramos sobre mililitro, el Solumedrol, que contiene 500 miligramos de metilprednisolona, y las Refrestir, que contienen polisorbato 80. Se realizó a la paciente las pruebas cutáneas al Contumax, las cuales pues resultaron negativas. Se le hizo el acetato de metilprednisolona, que es el Depomedrol, las cuales también resultaron negativas. Y al succinato de metilprednisolona, que es el Solumedrol, las cuales también resultaron negativas. Y al carboximetilsulfosa, que es el Refrestir, las cuales también resultaron negativas. Entonces, pues esta paciente realmente se puede aplicar la vacuna del COVID con toda seguridad. Solamente se le recomienda pues 30 minutos de observación posterior a la vacunación.
Nuestro tercer paciente es una femenina de 35 años. Ella acudió con nosotros el 5 de marzo del 2021. Su lugar de residencia es aquí en Monterrey y fue un interrogatorio directo. Como antecedentes personales patológicos, pues ella negó todo. Antecedentes personales atópicos de importancia fue un hermano con rinopatía crónica y su madre con rinitis alérgica. Su motivo de consulta fue sospecha de alergia al Contumax, es decir, el polietilenglicol. Bueno, los polietilengliccoles o macrogoles son hidrófilos polímeros utilizados de manera amplia en productos farmacéuticos. Estos se pueden utilizar en productos médicos, ya sean vendajes para heridas, hidrogeles, productos domésticos, en los detergentes y abrilgantadores, en los alimentos, ya sea conservantes para complementos alimenticios. En los productos cosméticos también se pueden encontrar las cremas, en los productos faciales y en las toallitas para bebés, debido a sus propiedades solubles en agua, y también se pueden encontrar como aglutinantes de tabletas en las preparaciones líquidas parenterales, en los supositorios y lubricantes para la piel. Existen varios medicamentos que van a contener polietilenglicol. De los más importantes, pues está el acetato de metilprednisolona, que el nombre comercial es el Depomedrol, que este es un glucocorticoide antiinflamatorio. Otro medicamento es el metoxipolietilenglicol, que se usa para tratar la anemia en los adultos con insuficiencia renal crónica. Otro medicamento de importancia es el acetato de medroxiprogesterona, que es un anticonceptivo y también se puede utilizar como en el cáncer endometrial o cáncer renal. Y otro medicamento pues, de importancia es el trastuzumab, que se puede usar en el cáncer de mama. Entonces, los polietilengliccoles van a tener pesos moleculares entre 200 y 35,000 kilodaltons. Los polietilengliccoles con un peso molecular bajo, esto quiere decir menor a 400, van a ser líquidos viscosos transparentes, y los que tienen un peso molecular alto, es decir, arriba de 1000, van a ser sólidos y polvos opacos. Los productos con un peso molecular superior a 100,000 se denominan polióxido de etileno. ¿Qué es lo que dice la literatura? Los polietilengliccoles con menos peso molecular, estos pueden llegar a provocar reacciones de hipersensibilidad retardada, es decir, pueden provocar dermatitis por contacto, erupción cutánea repetida, y también la absorción gastrointestinal en los polietilengliccoles con un peso molecular arriba de 1000 gramos sobre mol va a ser pobre, y por eso el polietilenglicol a 3350 debe ser ingerido para así poder provocar una reacción. Los pacientes sensibilizados a un peso molecular bajo de polietilenglicol pueden reaccionar a un peso molecular alto. También se considera que la mucosa intestinal alterada, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, una pequeña cantidad de un fármaco que contiene polietilenglicol ingerido por vía oral puede desencadenar una reacción sistémica. ¿Cómo va a ser la alergenicidad de polietilenglicol? Bueno, la alergia al polietilenglicol, esta se puede identificar mediante las pruebas cutáneas, ya que es una alergia mediada por IgE. Y lo que se dice es que entre más reacción alérgica es los pacientes que reciben el polietilenglicol intravenoso que el intramuscular. La anafilaxia por polietilenglicol, esta puede ser mediada por anticuerpos IgM y IgG, ya que va a activar el complemento y va a liberar ciertos mediadores. El 70% de los pacientes que reciben tratamiento con polietilenglicol vigilados van a desarrollar antipolietilenglicol IgE. Las reacciones a los productos que contienen polietilenglicol en la primera exposición sugieren una sensibilización previa al polietilenglicol, y lo que reporta la FDA es que se han reportado en total 4 casos de anafilaxia en la preparación durante la colonoscopía, los cuales se reportaron del 2005 al 2017.
También las reacciones alérgicas a la vacuna del COVID-19 también se pueden llegar a provocar por una vía no alternativa no IgE, que esta va a activar a los mastocitos y a otras células inflamatorias. Entonces, las reacciones alérgicas a la vacuna, se dice que la existencia de anticuerpos pues va a ser desventaja, ya que el inmunógeno pues se va a unir al anticuerpo anti-PEG-IgE o anti-PEG-IgE. Entonces, los anticuerpos anti-PEG-IgE preexistente unido a los mastocitos, este va a producir pues la anafilaxia clásica. También la activación del sistema del complemento va a producir C3A, C4A y C5A con la existencia de anti-PEG, IgM, IgE, la cual esta va a producir una reacción llamada pseudoalérgica o anafilaxia. Una reacción pseudoalérgica se considera una respuesta inmune inespecífica a los medicamentos basados en nanopartículas PEGiladas. Entonces, lo que se reporta en la literatura es que el primer caso de anafilaxia asociado a complemento fue una mujer de 45 años, la cual hizo anafilaxia a la lidocaína y esta paciente presentó debilidad, rubor, palidez, disnea y hipotensión. Y lo que se encontró fue una disminución de C1Q, C3, C4, C5 y factor B. Se considera que C5A es el más potente de las anafilatoxinas, la cual va a conducir a provocar permeabilidad vascular, así como la activación y quimiotaxis de neutrófilos, basófilos y mastocitos. Entonces, una infección y la lesión tisular va a activar el sistema del complemento, la cual va a producir C3A y C5A, y esto pues va a conllevar a anafilaxia. También se menciona en diversos artículos que la medición de la triptasa y el complemento sérico va a provocar reacciones inducidas por fármacos en los pacientes después de la vacunación con COVID-19. Entonces, nuestra paciente, ella inició padecimiento actual en marzo del 2020. Posterior a la ingesta de Contumax, a los 5 minutos presenta eritema generalizado, angioedema, prurito intenso y sensación de incontinencia urinaria y fecal. Ella acude a hospital particular donde le administran dexametasona y clorfenamina en menos de 10 minutos. A las 6 horas, la paciente presenta dolor mandibular y edema de ambas muñecas con manejo con prednisona, 50 miligramos cada 24 horas por 5 días, presentando mejoría y resolución de los síntomas. Entonces, es importante, pues obviamente, para poder hacer el diagnóstico de alergia polietilenglicol, hacer una historia clínica adecuada para poder así certificar a nuestros pacientes que realmente van a necesitar que se les haga las pruebas cutáneas para saber si se pueden aplicar la vacuna del COVID o no se lo pueden aplicar. Hay que preguntar sobre antecedentes de anafilaxia, ya sea el depomedroxiprogesterona, que contiene polietilenglicol, al acetato de depometilprednisolona, que también contiene polietilenglicol, a los laxantes macrogol, preguntar sobre reacciones alérgicas graves a múltiples fármacos, aparentemente que no estén relacionados, y lo que se considera es que las pruebas de alergia de rutina no confirman el fármaco específico como el culpable. Entonces, nuestra paciente pues tuvo anafilaxia al Contumax. Entonces, ella realmente pues sí responde a la pregunta 4 y se considera una paciente de alto riesgo. Entonces, lo que está indicado pues es una evaluación por el alergólogo para poder hacerle las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas se consideran el método de elección por la detección de anticuerpos IgE. Si las pruebas cutáneas salen negativas, hay que realizar las pruebas intradérmicas, las cuales deben de ser a soluciones diluidas de 0.001% a 1%. La reacción de hipersensibilidad sistémica, incluida la anafilaxia, tanto como pruebas cutáneas como las pruebas cutáneas, las pruebas intradérmicas. Entonces, es importante pues iniciar las pruebas cutáneas con un enfoque gradual, con soluciones diluidas, pues esto para evitar algún tipo de reacción sistémica. Y se debe de incluir polisorbato en las pruebas cutáneas por la reactividad cruzada con el polietilenglicol.
En pacientes que ya están sensibilizados con el polietilenglicol, las pruebas positivas tienden a ocurrir a concentraciones muy bajas. Las pruebas cutáneas pues deben de realizarse por personas con experiencia y en el entorno adecuado, es decir, por un alergólogo certificado. Se debe de colocar un acceso venoso antes de las pruebas cutáneas. Y el polietilenglicol 2000 en la vacuna de Pfizer es muy pequeño, sin embargo es suficiente para poder provocar una respuesta intradérmica positiva en pacientes alérgicos al polietilenglicol. Entonces, este es un algoritmo para saber cómo se van a hacer las pruebas cutáneas en pacientes con alto riesgo. Las pruebas cutáneas pues se van a decidir en conjunto con el alergólogo si se hacen o no se hacen, y se van a hacer a los pacientes que tienen historia de anafilaxia a medicamentos inyectable o vacuna que contiene polietilenglicol o polisorbato. En pacientes con anafilaxia, la primera dosis de la vacuna de agregar en las pruebas cutáneas, pues se va a agregar el polietilenglicol 3350, que es el Contumax, el acetato de metilprednisolona, que contiene polietilenglicol 3350, el acetónido de triamcinolona, que contiene polisorbato 80, las gotas oftálmicas Refresh, que contiene polisorbato 80, y también se puede agregar hepatitis A, que contiene polisorbato 20. Si las pruebas cutáneas salen negativas, pues hay que hacer las pruebas intradérmicas. Las pruebas intradérmicas se van a hacer con acetato de metilprednisolona, que contiene polietilenglicol 3350, acetónido de triamcinolona o gotas oftálmicas Refresh, que contienen polisorbato 80, o hepatitis A, que contiene polisorbato 20. Si las pruebas intradérmicas salen negativas, pues ya se puede realizar la vacunación solamente con 30 minutos de observación bajo una supervisión con un médico. Entonces, si las pruebas cutáneas salen positivas, pues el paciente no se puede aplicar las vacunas que contengan polietilenglicol y polisorbato. Y si las pruebas intradérmicas salen positivas también, hay que dar al paciente una lista de los medicamentos y vacunas que contienen polietilenglicol o polisorbato. Entonces, ¿cuál va a ser el esquema para poder realizar las pruebas cutáneas? Bueno, entonces se va a utilizar polietilenglicol a 3350, como ya se mencionó. El Miralax, este es como el Contumax, pero es de Estados Unidos. Entonces se va a iniciar a una dilución de 1 en 100, posteriormente 1 en 10 y posteriormente 1 en 1. También se va a hacer pruebas cutáneas, acetato de metilprednisolona, que es el Depomedrol, que se va a empezar primero con un paso a una concentración de 40 miligramos sobre mililitros, que es una dilución de 1 en 1. Y si estas pues salen negativas, pues hay que hacer las pruebas intradérmicas, las cuales se va a iniciar a una concentración de 0.4 miligramos sobre mililitro, que es una dilución de 1 en 100, y después va a ser una concentración de 4 miligramos sobre mililitro, que es una dilución de 1 en 10. Y también se puede utilizar un control, que es el succinato de sodio de metilprednisolona, que no contiene polietilenglicol. Se va a iniciar también a una concentración de 40 miligramos sobre mililitro, que es una dilución de 1 en 1, y las pruebas intradérmicas pues va a ser igual que el acetato de metilprednisolona. El polisorbato 20 también se puede utilizar a través por la vacuna de hepatitis A, que pues aquí no se utiliza en México porque pues es difícil de conseguir. Y los medicamentos que contienen polisorbato 80 va a ser el acetónido de triamcinolona, que se va a iniciar primero con las pruebas por PRIC a una concentración de 40 miligramos sobre mililitro, y las pruebas intradérmicas se va a iniciar a una concentración de 0.4 miligramos sobre mililitro, después a 4 miligramos sobre mililitro y por último a 40 miligramos sobre mililitro. Sí se puede utilizar aquí en México, al igual que las gotas oftálmicas Refresh, que se va a iniciar a una dilución de 1 a 1, y si se realizan las pruebas intradérmicas, se va a realizar a una dilución de 1 en 10. El Prevenar 13, pues aquí no se utiliza en México porque pues también es difícil de conseguir. Entonces,
Los que se utilizan aquí en México, pues va a ser el Contumax, acetato de metilprednisolona, succinato de sodio de metilprednisolona. También se puede utilizar el acetonido de triamizonolona y las gotas oftálmicas Refresh. El polisorbato 80, este va a derivar del poliotoxiladosorbital y el ácido oleico. El polietilenglicol y el polisorbato 80, ¿por qué se dice que hacen reactividad cruzada? Porque van a compartir un epítopo alergénico que es el dominio poliéter repetido. El polisorbato pues va a funcionar como un emulsionante común, también como un estabilizador en la industria alimentaria, como un excipiente en medicamentos y vacunas como la influenza, la hepatitis B y el virus del papiloma humano. Y también se puede encontrar en cremas, lociones, medicamentos o en los agentes anticancerígenos. Y lo que se menciona es que el 70% de los agentes biológicos inyectables y los tratamientos con anticuerpos monoclonales contienen polisorbato 80. Estos son algunos de los medicamentos que van a contener polisorbato 80. Entre los más importantes pues está la amiodarona, que contiene polisorbato 80, también la insulina glargina, insulina glicina, el omalizumab también contiene polisorbato 20. Los antipsoriáticos que contienen polisorbato pues está el adalimumab, el golimumab, infliximab y también pues varios biológicos que se utilizan pues para tratamiento para el cáncer. Otros glucorticoides que contienen polisorbato 80 es el acetato de metilprednisolona y el acetonido de triamizonolona. Entre los trombolíticos pues está el tecneteplase y alteplase. Esta es una tabla de conversión de contenido de polietilenglicol y polisorbato en RNA vacunas mensajero de SARS-CoV-2. Por ejemplo, polietilenglicol a 3350 en acetato de metilprednisolona contiene 29.1 miligramos por mililitro. En acetato de metilprednisolona de 4 miligramos sobre mililitro contiene polietilenglicol al 0.058 miligramos por cada 0.02 mililitros. En acetato de metilprednisolona al 0.4 mililitros contiene polietilenglicol a una concentración de 0.0058 miligramos por 0.02 mililitros. Y el polietilenglicol a 2000, pues en la vacuna de Pfizer está presente a una concentración de 0.05 miligramos por dosis. Y pues esta es la conversión de polisorbato a lo que contienen en los medicamentos. En acetato de metilprednisolona se encontró que contiene 1.494 miligramos por mililitro. En acetato de metilprednisolona de 4 miligramos sobre mililitro contiene polisorbato a una concentración de 0.0039 miligramos por 0.02 mililitros. Y en acetato de metilprednisolona a una concentración de 0.04 miligramos sobre mililitro contiene polisorbato a una concentración de 0.00039 miligramos por 0.2 mililitros. Entonces, pues a esta paciente pues entra dentro de la categoría pues de alto riesgo, se le decidió hacer las pruebas cutáneas. A polisorbato 80 pues salió negativa sus pruebas cutáneas. A polietilenglicol a 3350 salió negativa la dilución de 1 en 100, pero salió positiva la dilución de 1 en 10. Acetato de metilprednisolona, que es el de pomedrol, salió negativa la dilución de 1 en 1. Y al succinato de metilprednisolona, que es el solumedrol, también salió negativa la dilución de 1 a 1. Entonces, a esta paciente pues se le decidió hacer las pruebas intradérmicas, las cuales salieron positivas. Aquí vamos a ver al acetato de metilprednisolona. Ella hizo un testigo negativo y hizo un eritema de 0,0. Y se consideró positiva la dilución de 1 en 100, donde hizo una pápula de 25 por 12 milímetros y un eritema de 35 por 30 milímetros. El succinato de metilprednisolona, que es el solumedrol,
El testigo fue negativo, donde formó una pápula de 10x7 y eritema de 0x0. Y salió positiva a la dilución 1:100 con una pápula de 15x15 y un eritema de 18x26. Entonces, con esta paciente, pues concluimos que esta paciente tiene alergia al polietilenglicol y también tiene alergia a la metilprednisolona, porque recordando, la metilprednisolona pues se usa como control para el acetato de metilprednisolona y pues este acetinato de metilprednisolona no contiene polietilenglicol. Entonces, esta paciente al finalizar las pruebas cutáneas presentó tos seca, prurito nasal y urticaria generalizada y se le dio tratamiento con cetiricina vía oral por 5 días y prednisona vía oral por 2 días. Y lo que se le recomendó a esta paciente pues fue no vacunarse de SARS-CoV-2, de ninguna vacuna que contenga polietilenglicol, es decir, ya sea Pfizer o Moderna. Y se puede vacunar pues con toda la AstraZeneca, la Coronavac, la CanSino, la Sinopharma y la vacuna Johnson & Johnson. Este es un artículo donde evalúa las reacciones alérgicas, incluida la anafilaxia, de la primera dosis de la vacuna de Pfizer que se hizo en Estados Unidos de diciembre 14 a diciembre 23 del 2020. Como ya sabemos, pues la anafilaxia se considera una reacción alérgica, la cual es mortal, que ocurre raramente después de la vacunación y suele comenzar en minutos o horas. ¿Qué es lo que se encontró en este artículo? Bueno, en total se evaluaron 175 pacientes, los cuales habían hecho alguna reacción alérgica severa. De esos 175 se encontró que 21 casos sí fueron anafilaxia, es decir, una tasa de 11.1 por millón de dosis administradas. La edad media fue de 40 años, el 90% se presentó en mujeres y la media de presentación de que tuvieron las reacciones fue 13 minutos. 15 pacientes presentaron reacción de anafilaxia a los 15 minutos y 3 pacientes presentaron anafilaxia a los 30 minutos. 19 pacientes recibieron epinefrina, es decir, un 90%, 4 pacientes se hospitalizaron y 17 pacientes acudieron a urgencias. Entonces, tenemos aquí una tabla donde se muestra todos los pacientes y se dice que el 17 pacientes, es decir, 81%, tenían ya una historia previa de reacciones alérgicas o algún tipo de alergia. Por ejemplo, este paciente presentaba alergia a una fruta tropical, este paciente pues presentaba alergia a las sulfas, al huevo, este paciente al metoprolol, a la claritromicina, y también se encontró que 7 pacientes, es decir, el 33%, había presentado un episodio de anafilaxia previa. Un paciente tuvo anafilaxia a la vacuna de la rabia, otro a las sulfas, otro a las nueces, otro tipo de medicamento, al clorprotazina, y otro fue una inespecificada, y otro tuvo reacción a la vacuna de influenza. Este artículo, el cual también reportó las reacciones alérgicas, incluida la anafilaxia, después de recibir la primera dosis de la vacuna Moderna, también se realizó en Estados Unidos, de diciembre 21 del 2020 a enero 10 del 2021. ¿Y qué es lo que se encontró? Bueno, se encontró 10 casos de anafilaxia, esto quiere decir 2.5 casos de anafilaxia por millón. La media de edad fue de 47 años. 9 pacientes con anafilaxia tenían una historia previa de alergias o reacciones de alergias, ya sea a medicina, medios de contraste o alimentos. Los síntomas empezaron a los 7.5 minutos. 9 pacientes tuvieron síntomas a los 15 minutos y un paciente tuvo anafilaxia a los 30 minutos. Todos los pacientes pues recibieron epinefrina por vía intramuscular. 6 pacientes estuvieron hospitalizados, de los cuales 5 pacientes se fueron a la unidad de cuidados intensivos, 4 requirieron intubación endotraqueal, 4 pacientes se fueron a emergencias y 8 pacientes fueron dados de alta sin ninguna complicación. Entonces aquí está el cuadro de los pacientes y las características de cada uno de los pacientes, donde se puede ver que los pacientes que
tenía una historia de anafilaxia previa, un paciente fue a una anafilaxia a penicilina, otro paciente fue a una anafilaxia inespecificada, otro paciente tuvo anafilaxia al gadolinium, otro paciente tuvo al contraste por vía intravenosa y otro paciente pues tuvo anafilaxia inespecificada. Entonces, ¿cuál va a ser la elección de vacuna después de anafilaxia a una primera dosis de vacuna? Las reacciones alérgicas sistémicas a vacuna, los pacientes que pueden llegar a presentar esto, pues no deben de recibir una segunda dosis de esa vacuna, ni tampoco ninguna vacuna que tenga esos excipientes similares. Los que tienen reacciones con síntomas sistémicos de la vacuna Pfizer o Moderna no deben tampoco recibir una segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, aún todavía no se dispone de datos sobre la protección ofrecida con una combinación de diferentes vacunas. Este artículo, el cual salió recientemente en junio de este año, el cual evalúa la primera dosis de la vacuna que presenta una reacción alérgica y el rol de las pruebas cutáneas. En este estudio se evaluaron 80 pacientes, los cuales presentaron algún tipo de reacción alérgica grave y se les hizo las pruebas cutáneas y lo que se encontró fue 5 pacientes tuvieron pruebas cutáneas positivas al polietilenglicol, 3 pacientes se pusieron la segunda dosis y 2 pacientes no se pusieron la segunda dosis. 9 pacientes resultaron positivos al polisorbato 80, de los cuales 4 pacientes toleraron la segunda dosis y 2 pacientes no se pusieron la segunda dosis. Y 66 pacientes resultaron con pruebas cutáneas negativas. Entonces, lo que se encontró que fue que el 74% toleraron la segunda dosis de la vacuna SARS-CoV-2 con RNA mensajero. 3 pacientes con pruebas cutáneas intradérmicas positivas al polietilenglicol 3350 toleraron la segunda dosis de ARN mensajero de la vacuna COVID-19. Y también se encontró que las gotas Refresh Tears provocó una irritación específica. Y lo que se concluyó en este artículo es que la mayoría de las personas con una reacción alérgica recibieron la segunda dosis de manera segura. Sin embargo, todavía se necesitan más datos sobre el valor de la prueba de función cutánea para polietilenglicol. ¿Cuál va a ser el rol del alergólogo? Bueno, hay que hacer una evaluación del alergólogo en pacientes con alto riesgo antes de la primera dosis. El alergólogo pues debe de hacer una fenotipificación clínica para poder estratificar el riesgo de la vacuna. También hay que ofrecerle tranquilidad a los pacientes para que ellos se puedan llegar a vacunar sin ningún problema. Y lo que recomienda la CDS pues son 15 minutos de observación posterior a la vacuna. Y pues también se debe tener acceso médico en caso de que haya alguna reacción alérgica y también pues se debe educar sobre el tratamiento de la anafilaxia. Este es un artículo donde se hizo una actualización al algoritmo pasado que se mencionó, donde se agrega pues lo de la vacuna Johnson & Johnson, que es la que está actualizada pues en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si eres alérgico al polietilenglicol, no recibir ninguna vacuna de ARN mensajero para recibir la vacuna Johnson. Si eres alérgico al polisorbato 80, no recibir ninguna vacuna Johnson y hablar con tu médico para recibir vacunas ARN mensajero. Una historia de alergia al polisorbato es una preocupación, sin embargo, no es contraindicación de vacunas de RNA mensajero y la vacunación en personas con alergia a polietilenglicol o polisorbato debe realizarse solo bajo la supervisión de un médico con experiencia en el manejo de reacciones alérgicas graves. Entonces aquí ellos evaluaron 472 empleados que tenían antecedentes de alergias de alto riesgo y recibieron orientación de un alergólogo antes de la vacunación. Y lo que se hizo fue que a 16 personas se les realizó las pruebas cutáneas. 8 eran personas que tenían una reacción alérgica grave a vacuna o medicamento inyectable con polietilenglicol o polisorbato. 4 eran personas que tenían alergia a polietilenglicol por vía oral. 3 eran personas que tenían reacción a vacuna y 1 eran personas que tenían alergia a alimentos, medicamentos, veneno o látex.
Y lo que se encontró pues es que un paciente que presentaba alergia a polietilenglicol, el cual había salido positivo a acetato de metilprednisolona, pues había tolerado la vacuna de Johnson Johnson. Entonces, pues ellos agregan este algoritmo al pasado, donde ellos mencionan, donde si tienes historia de anafilaxia, si dices que no, pues te puedes aplicar todas las vacunas. Si dices que sí, pues hay que evaluar si has presentado algún tipo de reacción alérgica severa, ya sea a estos componentes polisorbato, polietilenglicol, a los componentes de polietilenglicol, ya sea cualquier vacuna mRNA mensajero o reacción alérgica al polietilenglicol vía oral. Entonces, si contestas que sí, pues puede ser una posible alergia al polietilenglicol y te puedes aplicar la vacuna de Johnson Johnson. Lo único es que ocupas 30 minutos de observación. Y también si respondes que sí, puede ser una posible alergia al polietilenglicol o polisorbato 80. Hay que acudir con alergólogo y así poder considerar que se les haga las pruebas cutáneas. También si respondes que sí, pues puede ser una posible alergia al polietilenglicol 80. Se recomienda 30 minutos de observación posterior a la vacunación. Este artículo es un artículo que se publicó en el Journal of Allergy and Clinical Immunology Practice, que también se publicó actualmente el 18 de junio del 2021, donde se realizó un consenso por expertos clínicos de Estados Unidos, Reino Unido, Europa, incluyendo Irlanda, Alemania, Italia, Sudáfrica y Australia, y se unieron para sintetizar la evidencia actual sobre casos graves a reacciones alérgicas de las vacunas SARS-CoV-2, y el objetivo pues de ellos fue hacer recomendaciones de consenso sobre epidemiología, factores de riesgo, evaluación y manejo de pacientes con posible riesgo para una reacción alérgica grave a una vacuna contra el SARS-CoV-2. Y ellos pues realmente hicieron varias recomendaciones que prácticamente pues es todo lo que ya mencioné. Por ejemplo, una pregunta que ellos hicieron es en pacientes sin antecedentes de anafilaxia a una vacuna contra SARS-CoV-2 o sus excipientes, se deben realizar pruebas de la piel alergia a las vacunas de SARS-CoV-2 o sus excipientes, y ellos recomiendan pues no realizar pruebas de vacunas o excipientes de vacunas antes de la vacunación en un intento de predecir al raro individuo que tendrá una reacción alérgica grave a vacunación. Otras recomendaciones que ellos hacen es que se recomienda pues la toma de decisiones ya sea con partido de atención que favorezca la vacunación a través de la dosificación completa o gradual, o el cambio de plataformas de vacuna a otro agente en lugar de que el paciente pues se quede sin ninguna vacuna. Otra recomendación es en pacientes con una reacción alérgica reciente definitiva confirmada con la vacuna de COVID o algún excipiente, se recomienda la derivación a un alergólogo para la evaluación de vacunación adicional en lugar de que no se suspenda la vacunación. Otra recomendación que ellos hacen es pues que en pacientes con sospecha de reacción alérgica inmediata a la vacunación contra SARS-CoV-2, cuyo esquema requiera más de una dosis, se recomienda la derivación pues a un alergólogo para que ellos puedan certificar el riesgo. Y por último, otra recomendación que ellos hacen muchas recomendaciones realmente, estas son como las más importantes, pero prácticamente es lo que ya se mencionó. Todas las vacunas deben administrarse en instalaciones capaces de tratar la anafilaxia. Lo que ellos dicen es que las personas con una reacción alérgica sistémica inmediata previa a una vacuna o excipiente de la vacuna del SARS-CoV-2. Entonces, las conclusiones pues, de mi sesión clínica es que los pacientes con antecedentes de alergia a polietilenglicol o polisorbato necesitan una valoración previa por el alergólogo. El polietilenglicol es un alérgeno oculto, ya que se encuentra en múltiples productos. Los alergólogos están calificados para educar y orientar a los pacientes sobre la vacunación COVID-19. Es importante que los pacientes entiendan el beneficio de la vacunación y se necesita realizar una historia clínica adecuada ante cualquier paciente que acuda a la consulta sobre valoración de la vacuna de COVID-19. Y por último, actualmente nuestro centro pues está haciendo un estudio para poder estratificar a los pacientes con reacciones alérgicas a los componentes de la vacuna del COVID. Es a pacientes que tengan mayor de 18 años. Entonces, si nos pudieran pues ayudar a contestar este cuestionario, que aquí está el link, o si no lo pueden encontrar en el Facebook de nuestro departamento. Y eso sería todo por mi parte.